Acabas de despertar encadenado a un muro de piedra húmeda. No ves el sol y no sabes cuántos días han pasado. A través de los barrotes, un grupo de desconocidos vestidos con sedas y perfumes caros te observa como si fueras una atracción de feria. Ríen y comentan tu sufrimiento después de haber pagado 10 chelines por el privilegio de contemplarte. En este momento podrías pensar que es una pesadilla o la escena de una novela gótica, pero esto ocurrió durante más de 400 años en un hospital de Londres, que terminó dando nombre a la palabra Bedlam, el sinónimo del caos absoluto. Y en 2013, bajo la estación de Liverpool Street, arqueólogos encontraron los restos de casi 20.000 personas enterradas sin nombre ni ceremonia. Eran las víctimas de una institución donde miles de hombres y mujeres fueron encadenados, azotados y torturados en nombre de una ciencia que no entendía nada sobre la mente humana. Pero lo más perturbador no fue la crueldad, sino que durante generaciones esa crueldad fue el entretenimiento preferido del público. Hola, soy Jacqueline Isa y hoy en Lugares Misteriosos conoceremos la verdadera pesadilla detrás de Bedlam. Pero antes de comenzar, recuerda seguir el podcast en las redes sociales en @lugaresmpodcast y seguirlo desde la app donde lo estén escuchando y en YouTube, donde también encontrarán la versión en video de este episodio. La historia de hoy nos lleva al corazón de Inglaterra, a una institución que comenzó como un gesto de caridad religiosa y terminó convertida en sinónimo mundial de locura, abandono y horror. Les hablo del Hospital Real de Bethlehem, conocido popularmente como Bedlam, el primer asilo para enfermos mentales de toda Europa, y según muchos historiadores y cazadores de fenómenos paranormales, uno de los lugares más embrujados de Londres. La historia de Bedlam no comienza con locura, sino con caridad. En el año 1247, el obispo italiano Goffredo de Perfetti fundó en Londres el Priorato de San María de Belén, una pequeña institución religiosa pensada originalmente para recolectar limosnas que financiaran las cruzadas en Tierra Santa. Como sucedía con muchos establecimientos religiosos de la época, el priorato también ofrecía refugio a los pobres e indigentes de la ciudad, entre quienes, como ocurre todavía hoy, se encontraban muchas personas con enfermedades mentales que nadie más quería atender. No existe una fecha exacta en la que el lugar dejó de ser un simple hospicio para convertirse en una institución dedicada al tratamiento de la locura, pero los registros indican que hacia 1330 ya se le llamaba hospital y que para 1377 era conocido principalmente como un asilo para lo que entonces se denominaban lunáticos. Desde ese momento y durante más de 6 siglos, Bethlehem o Bedlam, como terminaría siendo apodado por los propios londinenses al deformar su nombre, alojaría a miles de personas consideradas peligrosas, incomprendidas o simplemente inconvenientes para la sociedad que las rodeaba. Las condiciones dentro del hospital eran, desde los primeros siglos, deplorables. Un informe del siglo XVII describe que el sistema de alcantarillado bajo el edificio permanecía constantemente obstruido, con la inmundicia acumulándose en las entradas principales. En una época en la que todavía no existía una comprensión clara sobre la relación entre higiene y enfermedad, y en la que el agua debía transportarse a mano desde fuentes públicas, incluso los hospitales considerados normales eran lugares sucios.
Bedlam, sin embargo, superaba con creces esa suciedad generalizada. Y hacia fines del siglo XVII, las autoridades finalmente reconocieron la necesidad de una remodelación, aunque no precisamente motivada por el bienestar de los pacientes, sino por la imagen pública de la institución. Sin financiamiento estatal garantizado, el hospital dependía de las donaciones de la sociedad londinense, y para seguir atrayendo esas donaciones necesitaba parecer al menos por fuera un lugar digno de caridad. El nuevo diseño, obra del arquitecto y topógrafo Robert Hooke, trasladó el hospital a terrenos en Moorfields, en las afueras de la ciudad de entonces. El edificio contaba con columnas corintias y una torre coronada por una cúpula, y su fachada estaba directamente inspirada en el Palacio de las Tullerías de Luis XIV en París. Daba, además, a jardines formales con paseos bordeados de árboles. Pero detrás de esa fachada majestuosa se escondía una estructura profundamente imperfecta. El peso de la ornamentación resultó excesivo para los cimientos, construidos sobre escombros inestables, y la parte trasera del edificio comenzó a agrietarse casi de inmediato. Cada vez que llovía, el agua se filtraba por las paredes y corría por los pasillos donde vivían los internos. En la entrada principal de este nuevo Bedlam de Moorfields se instalaron dos estatuas que resumían perfectamente la percepción social de la locura de aquella época. Una representaba a la melancolía, en calma y resignación, y la otra representaba a la locura furiosa, encadenada y desbordada de ira. Ambas figuras vigilaban la entrada de un lugar que, con el paso de las décadas, se ganaría una reputación cada vez más oscura, alimentada tanto por la realidad de lo que ocurría dentro, como por la ficción que empezó a inspirar en el teatro y la literatura de la época, convirtiéndose incluso en escenario de dramas jacobinos que exploraban la delgada línea entre la cordura y la locura. Fue en el siglo XVIII cuando la historia de Bedlam alcanzó su capítulo más oscuro. En 1728, un médico llamado James Monro se convirtió en el médico jefe del hospital, y su familia mantendría el control de la institución durante las siguientes 4 generaciones, en un total de 125 años de dominio casi absoluto sobre el destino de miles de pacientes. Bajo el gobierno de los Monro, los tratamientos se endurecieron drásticamente, alejándose de las prácticas más moderadas de los boticarios para adoptar los métodos, mucho más agresivos de los cirujanos de la época. Los pacientes eran golpeados con frecuencia, sometidos a baños de agua helada y alimentados apenas 2 veces al día con dietas deliberadamente reducidas, siguiendo la entonces vigente teoría de los humores, que sostenía que privar al cuerpo de alimentos ricos ayudaba a restaurar el equilibrio mental y a contener los espíritus alterados. Muchos internos padecían desnutrición severa, no porque el hospital careciera por completo de recursos, sino porque los admiradores rara vez se preocupaban por garantizar comidas dignas, dependiendo en cambio de donaciones esporádicas y de los recursos limitados que el mayordomo del hospital lograba conseguir. Y entonces llegó quizás la decisión más perturbadora de toda la historia de Bedlam. Buscando atraer visitas de familiares que quisieran reencontrarse con sus parientes internados, el hospital abrió sus puertas al público en general. El experimento fracasó en su propósito porque prácticamente ninguna familia acudió a visitar a sus seres queridos. Pero captó de manera casi inmediata la atención de londinenses adinerados que comenzaron a pagar una tarifa sugerida de 10 chelines
para recorrer los pasillos del hospital como quien visita una casa de los horrores. No puedo asegurarles si la decisión de abrir las puertas estuvo motivada principalmente por la necesidad de recaudar fondos, pero los historiadores coinciden en que resultó extraordinariamente lucrativa. Damas vestidas con finos ropajes y pañuelos perfumados cubriéndose la nariz caminaban entre las celdas observando el comportamiento errático de los internos, como si presenciaran una función de teatro. Los pacientes considerados peligrosos permanecían encadenados de manera permanente, mientras otros deambulaban con relativa libertad frente a la mirada curiosa de los visitantes. Las esposas, las jaulas diminutas, la inmersión prolongada en agua helada, la privación de alimento, las sangrías y el aislamiento total formaban parte del catálogo habitual de tratamientos. Pero entre todos estos métodos, ninguno resultó tan escalofriante como la llamada terapia rotacional, desarrollada por el médico Erasmus Darwin, abuelo del célebre naturalista Charles Darwin. El procedimiento consistía en colocar al paciente en una silla suspendida del techo mediante cuerdas y hacerla girar a gran velocidad, en ocasiones superando las 100 revoluciones por minuto, hasta que la persona vomitaba o perdía completamente la orientación. La lógica detrás de este tratamiento sostenía que el vértigo extremo podía reorganizar los fluidos alterados del cerebro. Sin embargo, en la práctica, numerosos pacientes que probablemente habrían sobrevivido a su condición original murieron a causa del propio tratamiento. De hecho, aquellos internos considerados demasiado débiles para resistir físicamente la terapia eran directamente rechazados, condenados a permanecer en sus celdas sin ningún tipo de intervención médica. El dominio de la familia Monro sobre Bedlam se extendió hasta 1816, cuando Thomas Monro, el último médico de ese linaje al frente del hospital, se vio obligado a renunciar tras un escándalo público en el que se le acusó formalmente de carecer de humanidad hacia los pacientes bajo su cuidado. Solo después de su salida, el hospital comenzó lentamente a transitar hacia métodos de tratamiento menos crueles y más cercanos a lo que hoy reconoceríamos como medicina, aunque todavía pasarían décadas antes de que prácticas como las camisas de fuerza, las celdas acolchadas o las lobotomías dejaran de considerarse avances científicos legítimos. A mediados del siglo XIX, el médico William Hood impulsó una de las reformas más significativas en la historia de la institución, separando finalmente a los pacientes con enfermedades mentales de aquellos internados por haber cometido delitos, un cambio que le valió más tarde ser nombrado caballero por la corona británica. Uno de los internos más célebres de esta época fue el pintor Richard Dadd, ingresado en Bedlam después de asesinar a su propio padre, convencido de que se trataba en realidad del mismísimo diablo disfrazado de hombre. Dadd continuó pintando durante su internamiento, produciendo algunas de las obras más inquietantes y detalladas del arte victoriano, creadas literalmente entre los muros de la locura que Bedlam representaba. Con el paso de los siglos, Bedlam cambió de dirección en más de una ocasión. En 1815, el hospital se trasladó a un nuevo edificio en Lambeth, en los terrenos que hoy ocupa el Museo Imperial de la Guerra. Fue precisamente durante las décadas en las que el hospital funcionó en sus distintas ubicaciones anteriores, incluyendo la sede original y la posterior en Moorfields, cuando comenzaron a documentarse los primeros testimonios sobre fenómenos que hoy calificaríamos de paranormales. Entre 1750 y 1812,
Numerosos testigos que transitaban por la zona donde alguna vez estuvo el hospital reportaron escuchar una voz femenina llorando y gritando durante la noche. La tradición local atribuye esa voz al espíritu de una antigua paciente, identificada en algunos relatos como Rebecca Griffins, quien en vida se aferraba constantemente a una moneda, un pequeño penique de cobre, y que según los testigos continuaba preguntando, incluso después de la muerte, ¿dónde quedó su moneda? Existe también otra versión de esta misma leyenda, quizás la más conocida entre los investigadores del Londres paranormal, la del llamado fantasma de la Guinea. Según esta historia, una joven paciente de Bedlam se enamoró perdidamente de un visitante que antes de partir le entregó como recuerdo una moneda de oro llamada guinea. Cuando descubrió que aquel hombre jamás regresaría por ella, la joven quedó atrapada en una espiral de dolor que, según cuentan quienes aseguran haberla visto, no terminó ni siquiera con su muerte. Su figura pálida y silenciosa ha sido reportada durante generaciones recorriendo los antiguos pasillos del hospital, buscando eternamente la moneda perdida que simbolizaba un amor que nunca fue correspondido. Los relatos no se limitan a voces y a apariciones aisladas. Testigos que trabajaron en la conversión de parte del antiguo complejo hospitalario en apartamentos residenciales aseguraron haber presenciado apariciones dentro de lo que originalmente funcionó como la morgue del hospital, un espacio donde durante siglos se procesaron los cuerpos de quienes no lograban sobrevivir a los tratamientos. Y cuando en 2013 los equipos de construcción del proyecto ferroviario Crossrail comenzaron a excavar bajo la actual estación de Liverpool Street, exactamente en el terreno que ocupó el primer emplazamiento de Bedlam, descubrieron fosas comunes que datan de 1569, conteniendo los restos de aproximadamente 20.000 personas. Las autoridades y los arqueólogos lograron identificar a algunos de los fallecidos gracias a registros históricos parciales, pero la inmensa mayoría permanecerá para siempre sin nombre y sin rostro. Desde entonces, empleados y usuarios de la concurrida estación de metro que hoy ocupa han reportado de manera recurrente la sensación de ser observados, sonidos que no logran explicar y una inquietud generalizada al transitar por cientos de andenes durante las horas más silenciosas de la noche. Una de las historias más contadas sucedió en el año 2000, cuando el personal de la estación de Liverpool Street detectó a un hombre a través de las cámaras de seguridad después de que ésta ya hubiera cerrado al público. Para comprobar que no quedaba nadie en el andén, un empleado descendió, mientras otro compañero seguía la inspección desde la sala de vigilancia mediante las cámaras. Durante la revisión, el operador de las cámaras observó a un hombre vestido con un overol blanco de pie, justo al lado del trabajador que realizaba la inspección, aunque éste no parecía percatarse de su presencia. Al regresar, el empleado aseguró que no había encontrado a nadie. Tras contarle lo que había visto en las cámaras, el trabajador volvió al andén para comprobarlo de nuevo, pero una vez más no encontró a ninguna persona. Sin embargo, cuando estaba a punto de subir las escaleras, descubrió sobre un banco un overol blanco de papel. Ya sea que se trate de energía residual acumulada tras siglos de sufrimiento humano concentrado en un mismo lugar, de auténticas manifestaciones espirituales o simplemente de la poderosa sugestión que provoca conocer la historia real de lo que ocurrió ahí, lo cierto es que pocos lugares en Londres concentran tanto peso emocional y tanto dolor documentado como los terrenos que alguna vez ocupó Bedlam. Existe, por supuesto, una explicación completamente racional para los fenómenos reportados alrededor de Bedlam.
La sugestión colectiva es poderosa, especialmente en lugares cargados de una historia tan documentada y tan brutal. Y no sería extraño que generaciones de londinenses, conociendo de antemano el sufrimiento ocurrido en ese terreno, hayan interpretado sonidos cotidianos, corrientes de aire o el crujir natural de estructuras antiguas como manifestaciones de algo sobrenatural. También existe la posibilidad de que muchas de estas leyendas, como la de Rebeca o la del fantasma de la Guinea, hayan surgido primero como relatos morales o románticos, transmitidos de generación en generación, hasta adquirir con el tiempo un estatus casi documental. Pero también existe otra lectura, mucho más inquietante, que muchos investigadores del fenómeno paranormal defienden con firmeza. Sostienen que ciertos lugares absorben literalmente el sufrimiento extremo que se concentra en ellos durante siglos, y que ese sufrimiento, cuando alcanza determinada intensidad y determinada extensión en el tiempo, deja una huella energética capaz de manifestarse ante quienes son suficientemente sensibles para percibirla. Bajo esta interpretación, Bedlam no sería simplemente un edificio con una historia oscura, sino un auténtico depósito de dolor humano acumulado, un lugar, o varios, donde miles de almas atormentadas jamás encontraron paz ni siquiera después de la muerte, y que se quedaron condenadas a repetir eternamente los últimos momentos de su sufrimiento. Vamos llegando al final de este episodio y me encantaría que dejaran en los comentarios en las redes sociales o en la app de Spotify qué piensan sobre este caso. ¿Creen que lo que ocurre alrededor de la antigua Bedlam responde a explicaciones puramente racionales? ¿O creen que existen lugares donde el horror humano deja una marca que trasciende lo físico? Cuéntenme también si conocen otros hospitales psiquiátricos o instituciones similares con historias parecidas, porque lamentablemente Bedlam está lejos de ser un caso único en la historia de la medicina mental. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por acompañarme en este recorrido por uno de los lugares más oscuros de la historia de Londres. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram, en TikTok y en YouTube como @lugaresmpodcast, donde encontrarás contenido exclusivo, imágenes de archivo y las próximas investigaciones antes que en ningún otro lugar. Si este episodio te mantuvo con la piel erizada, compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia y deja tu calificación en la plataforma donde lo estés escuchando, porque eso me ayuda muchísimo a seguir haciendo crecer la comunidad. Soy Jacqueline Isa, espero que este episodio te haya gustado y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos e historias de madrugada muy pronto. Cuídense mucho.